Hola amigos de CNT, hoy estamos con uno de los cinematógrafos mexicanos más importantes de estos años. Hablo de Ernesto Pardo. Ernesto, gracias por esta entrevista. Ernesto, estamos presentando tu último trabajo, La Guardia Blanca, eh, un trabajo que sin duda tiene todo tu sueño visual y que aparte creo que maneja los temas que a ti te agradan y que te involucran regularmente. ¿Por qué te interesa siempre entrar a temas sociales? Em, Buenos días, Irving. Gracias por la entrevista. Bueno, vivo en México hace muchos años. Yo nací en Uruguay, pero soy mexicano de adopción. Llevo muchísimos años aquí. Y bueno, vivo en México desde hace varios años. Los directores en México han volteado la mirada hacia los temas sociales que ocurren en México. Y he tenido la suerte de poder trabajar con grandes directores que tienen una visión social y política de lo que está sucediendo y que hacen una representación, una nueva revisión de lo que está pasando en México. Y he tenido la suerte de poder trabajar con estas personas y con estos grandes directores, que creo que, bueno, ahí siento que desde ahí puedo aportar lo que yo sé hacer y ahí pongo mi energía y mi sensibilidad para poder crear imágenes que toquen a otras personas y que se sensibilicen y puedan reflexionar acerca de lo que nos está pasando en México, ¿no? Creo que por eso hago este tipo de películas. No son películas que me agraden, o sea, los temas no son temas que me agradan. Ojalá pudiera ser otro tipo de películas y no tuviéramos estos niveles de violencia y de impunidad que existen en México. Eh, pero, mm, pero bueno, creo que desde ahí es donde yo puedo aportar y por eso me gusta hacer estas películas y trabajar con estos directores que le dan una vuelta a la violencia explícita que nos muestran las noticias y los periódicos y las redes sociales. ¿Cómo es encontrar la belleza en las imágenes en esta desolación de historias? Bueno, en este caso, La Guardia Blanca narra la historia narra tres historias de una comunidad, por un lado, en Oaxaca, de don Roberto de la Rosa, que es un luchador social en Zacatecas, y de una familia, la familia de Julián Carrillo, que vive exiliada lejos de sus tierras y de su montaña y de sus bosques en un pueblo en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, ¿no? Em, estas tres historias, de alguna forma, hablan sobre el territorio y la pérdida del territorio, eh, para construir en el espectador la imagen de lo que ellos pierden. Era para Julien muy importante y fue para mí también poder construir una imagen bella de estos espacios naturales para que el espectador entienda qué significa esa pérdida y por lo tanto entienda la dimensión de esta lucha que emprenden estos diferentes personajes y diferentes comunidades, ¿no? De ahí viene la estética de esta película, viene de intentar, es una decisión política, es una decisión estética, pero basada en la política y en lo que queremos que produzca en el espectador la película, ¿no? Queremos que el espectador se sienta inmerso en este mundo, que entienda la belleza de estas montañas, lo importante que son estas tierras para nuestros personajes y por lo que entiendan esa pérdida, ¿no? Creo que poder hacer de la realidad, que es muy dolorosa y muy sangrienta, poder hacer de esa realidad un cuento que no sea igual de sangriento, es el objetivo que tiene Julien en este caso y en que yo lo acompaño, ¿no? Junto con los editores, el editor de la música, que es muy bella y muy hermosa y también te pone en un lugar muy interesante, y el diseño sonoro que también es brutal y te mete en este mundo de nuestros personajes, ¿no? Hay un momento cuando está entrevistando a la viuda de Julián, donde se nota la fuerza de una manera brutal de parte de ella,
pero también donde se nota mucho el callo que han agarrado tú y Julián al hacer documentales. Ella hablando y con la voz en off, con toda esta cuestión, ¿cómo llegan ustedes a veces a decidir qué es la mejor manera de postrarlo para el espectador? Bueno, esas son decisiones editoriales finalmente, ¿no? Uno, en la forma de filmar, uno filma mucho material, filmamos alrededor de 30 horas de esta película, y después la editora eh, hace pues sí, hace la película final, ¿no? Destila todo este material y hace una película de 1 hora y media, que es lo que dura La Guardia Blanca. En este proceso se toman muchas decisiones y creo que la edición de esta película justamente te lleva a imaginar y a sentir cosas como las sienten los personajes, ¿no? El miedo de vivir en estas comunidades rodeadas de maleantes que lo que buscan es arrebatar las tierras para hacer presas, ¿no? O desaparecer a don Roberto La Rosa, que le ha pasado varias veces, para desaparecer a este último hombre que está intentando detener a esta gran monstruo que es la mina, ¿no? Nada, estas son decisiones que tienen que ver con la sensibilidad y con otra vez con esta visión estética que está basada en la política y en las formas de representación de esta violencia, ¿no? Para ser Ernesto, ¿cómo fue ver por primera vez el daño que ha causado la mina? La Mm. película es muy impactante cuando de pronto pasas esta parte árida con lo poco verde que queda. ¿Cómo fue para Ujú. ti enfrentarte a eso por primera vez? Bueno, realmente la mina es algo brutal. Los camiones son como casas de 3 pisos y largas de 15 metros. O sea, un camión que lleva, es de una dimensión mucho más grande que la dimensión normal que manejamos en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, ¿no? Entonces, eh, creo que justamente tiene que ver eso, es mucho más grande que la dimensión humana. Y cuando llegamos por primera vez a la mina, ver estos agujeros, son agujeros que tienen un kilómetro y pico de profundidad, es muy impresionante. Y entender que esto está hecho por el ser humano es más impresionante. Y entender que está hecho sobre comunidades, sobre el exterminio de comunidades, sobre el exterminio de los bosques de estas comunidades, sobre la desaparición de estas corrientes de agua que alimentan a estas comunidades. Entiendes que el sacar el oro y la plata de esta mina tiene que ver solo con el dinero y no con el bienestar de la gente que vive estas tierras, ¿no? Entonces, es una mezcla entre, cuando vivimos y vimos esta mina, es una mezcla de que esto es demasiado grande, pero también es demasiado destructivo para las redes y para las familias y para las comunidades que rodean a estos lugares, ¿no? Por eso la resistencia que hacen estas comunidades es la resistencia un poco, yo creo que de son la resistencia de este país, pues, porque ellos son los que son conscientes de qué significa que te abran un agujero de ese tamaño y que destruyan los bosques y que desaparezca el agua de tu comunidad. Y eso debería apelar a la conciencia de cualquier persona que lo pueda ver y que lo pueda sentir viendo esta película, ¿no? Eres un, perdón, un fotógrafo que sabe retratar a la gente sin inmiscuirse la cámara, sin que la cámara se sienta como un enemigo o como algo muy externo. Tu cámara siempre fluye, ya sea trabajando con Tatiana, trabajando con Julián, trabajando con otros, tu cámara siempre fluye. ¿Cómo es, eso me interesa mucho saberlo, cómo es para ti, Ernesto, poder haber logrado ya este estilo y esta capacidad de mimetizar tu cámara a la realidad? Estos son procesos. Normalmente, por ejemplo, Julien y Amaya Aldamis, que fue una de las productoras de campo, ellos hicieron un trabajo de preparación y de investigación larguísimo, ¿no?
Yo en ese trabajo no estoy, pero ese trabajo es la base sobre la que yo me acerco a los espacios y a la gente, ¿no? Em, este trabajo de intentar hacer que la cámara esté cerca y no se meta dentro de la vida de estos personajes es un trabajo que comienza en la preproducción de cualquier proyecto, ¿no? Si yo llego mañana con una cámara y me planto en un mercado, la gente va a sentirse observada y no va a saber qué estoy haciendo ahí y va a tener una desconfianza, ¿no? Entonces, la confianza que se siente también tiene que ver con esa preproducción tan potente que los directores con los que he trabajado hacen todo el tiempo, ¿no? Y después intento yo estar ahí lo máximo que puedo. En este caso, no conocía muchos de los personajes, pero eso también es algo que va variando. El primer día que estamos ahí, la sensación que yo tengo frente a los personajes, y que los personajes, por lo tanto, sienten frente a la cámara, es mucho más lejana que lo que se logra el segundo día y el tercero y el cuarto y el quinto. Entonces, también pasar tiempo con la gente que uno retrata, eso ayuda a que la tensión y la tensión se disipe y se pueda entender un poco mejor la relación de la cámara con el personaje y se sienta más tranquilo para poder ser retratado, ¿no? Y bueno, lo que intento mucho es, cuando no tengo la cámara, es hablar con la gente y contarle de mi vida y que me cuenten de su vida. Y eso es un poco lo que intento, estar con el otro y poder mirarlo a los ojos y platicar de la comida, de los hijos y de la vida, para poder entonces, cuando tengo la cámara, que ya haya una construcción de confianza mínima que nos ayude que nos ayude a que eso, a que esa confianza se sienta, ¿no? Es muy valiente en México hacer documentales de denuncias, sobre todo cuando involucra a transnacionales. Como bien menciona el documental, a veces es más peligroso hablar de ellas que hablar del crimen organizado. ¿Cómo afrontan ustedes como realizadores en conjunto ese tipo de temas para estar seguros y poder avanzar en el trabajo? Bueno, como te decía, hay un trabajo previo o sea, no nos vamos a meter en zonas de guerra sin tener herramientas para poder salir de ahí, o sin tener teléfonos, números de teléfono a quien llamar para el caso de que tengamos un incidente, ¿no? Como te decía, el trabajo de preproducción es fundamental. Hay lugares donde podíamos habernos metido y no nos metimos porque eran demasiado peligrosos. Eh, y bueno, realmente el trabajo que hacemos no es peligroso per se, ¿no? Es peligroso vivir en un pueblo rodeado de narcos, eso es peligroso. Y bueno, lo que hacemos nosotros, entramos a estos lugares con la, con la, con la protección también de estas comunidades. Entonces, esa construcción previa a llegar a los lugares es lo que hace que podamos filmar estos lugares con tranquilidad, ¿no? Filmar los lugares llegar a un lugar y sentir miedo, eso a veces no te permite filmar, ¿no? Entonces, el trabajo previo es fundamental para poder llegar a estos lugares y filmar lo que hay que filmar de una manera sensible y poderosa para que la película sea poderosa, ¿no? Y ya solo para terminar, Ernesto, ¿cómo te curas de tanto dolor a veces de lo que retratas? Um, ¿Cómo me curo? Pues no me curo. A veces hace uno terapia, ¿no? Terapia como postraumática. Eso lo he hecho un par de veces. ¿Y cómo me curo? No sé, creo que todos cuando vivimos en estos espacios y estamos cerca de historias tan dolorosas, pues nos queda parte de eso dentro nuestro y lo importante es ser capaces de no llevarlo a tu vida, ¿no? Y no relacionarte con el mundo a partir de esos dolores que aunque los sientes, pues no te pertenecen, ¿no? Entonces, pero bueno, en los momentos más complejos, donde he tenido, eh, pues sí, tristezas y depresiones muy largas después de rodar, lo que hago es me voy
un terapeuta que me ayude en 3 o 4 sesiones a poder alivianarme. Y bueno, también estando, caminando en la montaña, en la naturaleza ayuda a eso y también la vida, crecer a mi hija, eso me centra y me saca de algunas de estas oscuridades, ¿no? Que nos quedan después de enfermar. Pues gracias. Pues Ernesto, muchas gracias por esta entrevista. Le deseamos todo el éxito a la Guardia Blanca, que la vea la gente que tiene que verla y sobre todo que haga ruido para que la gente sepa del tema y pueda hacer algo al respecto. Gracias, Ernesto. Muchísimas gracias, Irving, que tengas un lindo día.